Para todos ustedes que llegaron a este vídeo, prepárense para ver el contenido más variado que podrán encontrar. Si les agrada lo que verán, entonces no se olviden de seguirnos para que no se pierdan el resto del contenido que les tendremos. Sean todos bienvenidos a este pequeño canal y déjenme contarles sobre las historias del antiguo mundo. Soy Ramlez y empezamos con la mitología eslava. Pueblos eslavos. Orígenes. El lugar de origen del pueblo eslavo es bastante discutido. Diferentes teorías defienden que los primeros eslavos vendrían de los territorios de las actuales Bielorrusia, Polonia, la Rusia europea y Ucrania. Las tribus eslavas se dedicaron a la agricultura, a la caza y a la pesca. Vivían en cuevas o en construcciones de madera con hornos en sus interiores. Posteriormente, hacia los siglos 7-8, momento en que su presencia es más patente en todo el este de Europa, aparecen las primeras casas de piedra, rodeadas por un muro circular, para recoger el ganado. Tenían tierras comunales en las riberas de los ríos, que se repartían en familias, y en realidad solo los adornos y armas eran propiedades individuales, aunque esta situación se transformó con la aparición de los primeros estados eslavos. Apariencia física. Se describió a los eslavos como, son altos y especialmente fuertes, su piel no es muy blanca y su pelo no es rubio ni negro, pero todos tienen cabellos rojizos, no son ni deshonrosos ni rencorosos, sino simples en sus maneras, como los hunos. Algunos de ellos no tienen ni una túnica ni un manto, sino que solo llevan una especie de pantalones hasta la ingle. Sociedad. La sociedad eslava era una sociedad tribal típica, organizada en jefaturas locales. Se produjo una lenta consolidación entre los siglos 7 y 9. Durante este periodo, el área cultural eslavo previamente uniforme evolucionó en zonas discretas. Los grupos eslavos fueron influenciados por las culturas vecinas como la bizantina, la házara y la vikinga. La estratificación social se desarrolló gradualmente en forma de dominios fortificados y hereditarios, vistos por primera vez en las zonas eslavas del oeste. Cuando los dominios se hicieron poderosos y se expandieron, se crearon centros de poder subsidiario gobernados por jefes menores. A mediados del siglo IX, la élite eslava era sofisticada. Llevaban ropa lujosa, montaban caballos, cazaban con halcones y viajaban con escoltas de soldados. Religión. La religión eslava temprana era relativamente uniforme, animista, antropomórfica e inspirada por la naturaleza. Los eslavos desarrollaron cultos alrededor de objetos naturales, como manantiales, árboles o piedras, por respeto al espíritu, o demonio, dentro de ellos. Los espíritus eslavos precristianos y los demonios podrían ser entidades en su propio derecho o espíritus de los muertos, asociados con el hogar o la naturaleza. Los espíritus del bosque, entidades por derecho propio, eran venerados como las contrapartes de los espíritus domésticos, generalmente relacionados con los antepasados. Los demonios y los espíritus eran buenos o malos, sugiriendo que los eslavos tenían una cosmología dualista. Los 12 dioses eslavos. Rod, dios de la creación. Al principio solo existía la madre universal oscuridad, en el interior de la cual se gestó el huevo de oro. Del huevo nació Rod, y todo lo existente comenzó. En las lenguas eslaves, la palabra Rod significa parentesco, nacimiento, familia. Es la raíz de palabras como Rodnik, fuente de agua, Nerad, pobladores, Gorod, ciudad, Rodina, patria, y también simboliza el color rojo y el rayo, sobre todo el rayo glabieler al que se le llama rodio. Esa multitud de palabras con la misma raíz demuestra la majestuosidad de este dios. Rod lo es todo. Literalmente. Rod no tiene un símbolo, pero según algunas fuentes, el símbolo del dios supremo puede ser la representación del árbol mundial, roble, o una esvástica estilizada, es un emblema eslavo de creación del mundo. La existencia de un dios único en la cultura eslava aún no se ha demostrado. Según algunas leyendas, los demás dioses nacieron de Rod, según otras leyendas todos los dioses son personificación de Rod. En cualquier caso, como la palabra Rod también significa familia, otra de las suposiciones es que los eslavos al referirse a Rod,
se referían a una familia de dioses. La labor principal de Rod era controlar los cuerpos celestes. Todos los demás dioses le obedecían. Nada más nacer, Rod creó el mundo y lo dividió en tres partes, arriba, medio y abajo. En el supramundo viven los dioses que manejan a los hombres. Ya que viven según las reglas, su mundo se denomina Prab, derecho. Un poco más abajo se localiza el mundo donde viven los hombres. Ya que podemos tocarlo y verlo se le denomina Yab, realidad. El mundo que queda es el de abajo. Es un reino del pasado hacia donde van nuestros antepasados tras morir. Se llama Nib, allí viven las alucinaciones y los sueños que a veces visitan nuestro mundo. Perún, dios del trueno, el rayo y la guerra. Perún, el dios del trueno, era la deidad suprema. Provocaba tormentas, controlaba la lluvia y fulminaba con rayos a sus ofensores. Era además el dios de la guerra y, como tal, protector del príncipe y su mesnada. Cuando había que sellar tratados con los enemigos del Rus, sus soldados juraban por Perún mientras se inclinaban sobre sus espadas. Se le suele representar con gruesos bigotes y una maza, aunque entre sus armas características se encuentra también el arco. Las crónicas cuentan que su ídolo de Kiev tenía el cuerpo de madera, la cabeza de plata y el bigote de oro. La tradición bielorrusa lo describe con pelo negro y barba dorada, cruzando el cielo en un carro refulgente o a bordo de una rueda de molino que los espíritus de la montaña portan sobre sus espaldas. A su paso dejaba tormentas. Durante la primavera, salía con su carro a perseguir a los demonios, a los que hacía sangrar con sus dardos. En Novgorod, cerca del lago Ilmen, existía otra estatua dedicada a Perún, frente a la cual ardían día y noche 6 fuegos alimentados con madera de roble, el árbol consagrado al dios y bajo cuyas sombras se celebraban sacrificios en su honor. Si estos fuegos se extinguían, los encargados de mantenerlos encendidos pagaban la falta con su vida. Svarog, padre de los dioses, creador. Casi todas las religiones, por no decir todas, tienen un dios principal que está por encima de todos, es el creador de todos o es el líder supremo al que todos tienen que rendir cuentas. El caso de la mitología eslava no es diferente. Acá tenemos a Svarog, a quien representan como un hombre de edad avanzada y larga barba blanca, pero con un cuerpo fuerte. Fue el padre de los dioses y uno de los dioses eslavos más antiguos. Según los mitos fue herrero y creó el sol. El culto de Svarog luego se convirtió en el culto de su hijo, también llamado Davog. Svarog fue el hermano de Perún y Veles y los tres fueron hijos del dios Rod, el dios supremo de la creación. Este dios se encuentra principalmente en la mitología oriental y se cree que tuvo dos hijos, Svarosich, que representaba el fuego en la tierra, y Dasvog, que representaba el fuego del cielo. Ambos también dioses importantes dentro del panteón mitológico eslavo. En otras investigaciones se cree por tanto que Svarog no era el más importante de los dioses, sino que era simplemente la deidad del cielo brillante, que es lo que significa su nombre. Dasvog, dios del fuego celeste, asociado al sol que lo transportaba por el cielo. La primera parte del nombre es Dai, que significaba el que debe dar, mientras que la segunda parte Vag significa Dios. El Dios que da. Davog fue uno de los principales dioses de la mitología eslava y posiblemente un héroe cultural. Es uno de los varios dioses eslavos auténticos, mencionado en varios escritos medievales y uno de los pocos dioses eslavos sobre el que se puede encontrar evidencia de adoración en todas las naciones eslavas. Davog se menciona en la primera crónica eslava o crónica de Néstor, los relatos de los años pasados en ruso, la historia del primer estado eslavo oriental, la Rus de Kiev, entre los años 850 y 1110, escrita en antiguo eslavo oriental en Kiev en el año 1113. Era un dios del sol y él era uno de los hijos de Svarog. Dasvog representa el disco del sol. Se dice que cada mañana salía de los brazos de Desoria, Dask, para montar su carro tirado por 3 caballos, uno es de oro, otro es de plata y el último es de diamante. Él viajaría a través de los cielos cada día a través de sus 12 reinos. Todas las mañanas Dasvog emprendía el viaje a través del cielo montado en un caballo blanco o en un carruaje, y por la noche moría o iba al mundo de los muertos, para volver a la vida a la mañana siguiente. Los eslavos imaginaban a Dasvog como un anciano,
vestido con pieles de animales, generalmente de piel de oso, acompañado por un lobo. El lobo en realidad representa su encarnación animal, o su forma primaria que no dejó de existir después de que Das Bok se volvió antropomórfico. El lobo se convirtió en un sirviente, y con frecuencia también en un mensajero. Aunque su forma básica era antropomórfica, Das Bok cambiaba de forma con frecuencia y su forma de lobo más antigua seguía siendo su símbolo. Stribog, dios del viento. Su nombre procede de la raíz eslava correspondiente al viento, stri. Entre los dioses eslavos, él era el que se cree que es el abuelo de los vientos de las 8 direcciones. Varias aldeas y tierras polacas y rusas fueron nombradas para honrar a Stribog. Stribog es uno de los dioses supremos de los antiguos eslavos. Según la leyenda, nació de las chispas que ocurrieron cuando Svarog, el herrero celestial, golpeó la piedra de Alatir y del viento que hizo con cada golpe de su martillo. Es por eso por lo que Stribog es el dios de los vientos, las tormentas, el buen y el mal tiempo. Él controla el clima, trayendo vientos fríos o suaves a los eslavos que trabajaron en sus campos, brindando salud a las personas, los animales y los campos. Stribog es un dios alado, agudo, caprichoso, severo, enojado y malhumorado. Siempre está en movimiento y está en todas partes, ruge en espacios abiertos y se retuerce a través de los agujeros más pequeños. Generalmente era descrito como un anciano de pelo blanco y barba larga, con un lazo dorado en la mano. A veces tenía el cuerno del cazador. Él utilizaba este cuerno para despertar a los vientos, sus nietos. Stribog vive alejado de los otros dioses, pero al ser el viento, él rápidamente llega a todas partes, especialmente si es necesario en el campo de batalla. Es un guerrero valiente e intrépido, junto con Perún y Simargla al servicio de Svarog. Nada ni nadie puede defenderse contra su fuerza. Es por esto por lo que muchos líderes militares se identifican con Stribog y lo convierten en su ídolo. Muchas princesas también construirían sus ídolos y los adorarían. Stribog caminaba por el campo de batalla para aliviar con su respiración los últimos momentos vivientes de los héroes que empapaban el suelo eslavo con su sangre. Svetovid, dios asociado a la adivinación. Su nombre podría significar amaneciente o el que amanece, Svantev, Svitange igual a amanecer, salida del sol en la mañana más el sufijo de adjetivo it, implicando una conexión con el lucero del alba o con el sol en sí mismo. Es conocido como el dios del universo y el que observa el mundo. En algunas leyendas eslavas precristianas de la creación del mundo se describe a Svetovid como creador de la tierra y el hombre. En épocas posteriores se transformó en la deidad de la guerra, el sol, la fertilidad y la abundancia. Primariamente venerado en la isla Rügen en el siglo XII. Este dios es con frecuencia considerado una variante local rugiana del dios protoeslavo Perún. Es una de las deidades de más elevada jerarquía en toda la mitología eslava, ya que muchos otros dioses se consideran manifestaciones o aspectos de Svetovid. A veces se refieren a él como Beli, o Biali, Vid, Beli igual a blanco, radiante, brillante. Svetovid es frecuentemente representado con una espada o arco en una mano y con un cuerno para beber en la otra. Otro símbolo importante incluido en las ilustraciones que se encontraban en los templos de este dios y se utilizaban para la adivinación es el Pegaso blanco. Svetovid es asociado con la guerra y la adivinación, y es representado como un dios de 4 cabezas. Una estatua que retrata a este dios, lo muestra con 4 cabezas, cada una mirando en una dirección diferente. Una representación simbólica de los 4 puntos cardinales y también tal vez de las 4 estaciones del año. Cada cara tiene un color específico. La cara del norte de este tótem es blanca, por lo tanto Rusia blanca / Bielorrusia y el mar blanco. La cara de occidente es roja, por lo tanto, Rutenia roja. La cara del sur es negra, el mar negro. La cara del este es verde, por lo tanto, Zelenig Klein. Verstuk, dios del bosque, protector también de los animales salvajes. Era el dios malvado del bosque. A este, conocido como el espíritu del bosque, se le llamaba a menudo la deidad del mal. Tenía una naturaleza tan complicada como malvada con los humanos, le gustaba pasar tiempo en las zonas salvajes de los bosques y se parecía un poco al fauno, tenía un aspecto humano con las patas de cabra.
Protegía a los animales salvajes y los bosques. Se ha sugerido que él puede ser el jefe de espíritus de la madera conocido como Lesovik. Se dice que los Lesovik guiaban a los viajeros a través del bosque en la dirección equivocada hasta que se perdieran por completo. El espíritu desaparecía dejando al viajero en la desesperación. Para asegurar su protección, las personas que vivían cerca de los bosques sacrificaban vacas y le ofrecían pan. Puede manifestarse en forma de animales, como osos, lobos y liebres. Otro nombre del dios es Lesi, Boreguit o Boruta, Zuttibur entre los Wends, Modena y Siliniec entre los polacos. Triglav, dios vigilante. Es un dios de la vigilancia de 3 cabezas, con características distinguidas de un guerrero. Su fuerza proviene de las 3 deidades en las que se compone, Svarog, Perun y Svetovid. Sus atributos son una espada, una lanza, una silla de montar, un cuerno y un barril. Se creía que su lanza tiene poderes mágicos y que aporta seguridad y victoria a la tribu. Se creía que sus cabezas representaban su mirada vigilante hacia el cielo, la tierra y el inframundo. Se creía que Triglav supervisaba estos 3 reinos, similar a Heimdall en la mitología nórdica. Él tenía una visión objetiva, representada por una atadura de oro sobre sus ojos y su boca. Seguramente ese policefatismo, muy común en la religión eslava, significaba que lo podía ver todo y la cinta representa su interés por no ver las faltas de los hombres. Triglav es adivino, y sus sacerdotes reciben esta capacidad. Uno de sus métodos de adivinación es haciendo saltar un caballo negro sobre 2 lanzas colocadas en el suelo. Si lo logra sin tocar ninguna es un buen presagio. El presagio de tales sacerdotes es alto en la sociedad eslava. En su poder estaban todas las cosas que eran útiles a los hombres, era benéfico, aportaba los frutos y los árboles, así como fecundidad en el ganado. Tiene un templo en Stettin con una estatua de oro y otras notables esculturas que representaban la creación. En el santuario se deposita la 10ª parte de los botines de guerra, por lo que ha acumulado una gran riqueza. También el dios es venerado bajo la forma de un roble situado sobre una fuente. Durante la cristianización, las 3 cabezas de Triglav fueron explicadas como la Trinidad y al hacerlo, en algunas partes, lo pusieron en un trono de la deidad suprema. Bel es dios ctónico, asociado a las aguas y dios del inframundo. Dios de los muertos, protector del ganado y del comercio. Es el dios de la tierra, las aguas y el mundo subterráneo, asociado a los dragones, al ganado, la magia, los músicos, la riqueza y las travesuras. Veles estaba asociado con gente común, los cazadores y campesinos. Asimismo, es el adversario del dios del trueno, Perun, constituyendo la batalla entre ambos uno de los mitos más importantes de la mitología eslava. Vales resulta ser un dios complejo y antiguo, incluso se piensa que pueda ser una reliquia proveniente del panteón proto-indoeuropeo. Se le ha representado, al menos en parte, como una serpiente, con cuernos, de toro, carnero u otros herbívoros domésticos, y con una larga barba. Es uno de los principales dioses eslavos asociados con el inframundo. Él es el guardián entre Yab, el mundo medio, Prav, el mundo superior y Eneivi el reino inferior. También está asociado con una enorme serpiente que se enrosca alrededor de las raíces del árbol del mundo, donde gobernó sobre la tierra de los muertos. Vales al ser desterrado al inframundo empezó a ser olvidado por los seres humanos ocasionando que nadie le llevara sus regalos. Él se molestó por este acto y decidió cerrar todas las fuentes de agua subterráneas. Yarilo dios de la vegetación, de la primavera y de la fertilidad. Del prefijo eslavo jaro y ar que significa primavera o verano. Era una deidad de vida, muerte y resurrección, se creía que renacía y moría cada año. Su ciclo vital mítico seguía el ciclo anual de varias plantas de trigo, desde la siembra, pasando por el brote, hasta la cosecha. Yarilo era uno de los hijos del supremo dios del trueno Perún, su 10º y extraviado hijo nacido en la última noche de febrero, el festival de Beyjanok que es la Gran Noche, la celebración eslava similar al Año Nuevo. Sin embargo, en esa misma noche Yarilo fue arrebatado de su padre y llevado a mundo de los muertos, donde fue adoptado y criado por Veles, el enemigo de Perún, como dijimos era el dios eslavo del inframundo y el ganado.
Los eslavos creían que el inframundo era un lugar aún más verde, con primavera y humedad eterna y llanuras cubiertas de hierba, donde Yarilo creció resguardando el ganado de su padrastro. En la geografía mítica de los antiguos eslavos, la tierra de los muertos estaba ubicada supuestamente al otro lado del mar, donde las aves migratorias volaban cada invierno. Con la llegada de la primavera Yarilo regresó del inframundo, y así, trayendo consigo la primavera y la fertilidad a la tierra. Los festivales de primavera de Jurjevo o Jarilo que sobrevivieron en el antiguo folclore celebraban su regreso. La primera deidad que notó el regreso de Yarilo al mundo de los vivos fue Morana, una diosa de la muerte y la naturaleza, que también era una hija de Perún y era la hermana gemela de Yarilo. Ambos se enamorarían y cortejaría el uno con el otro a través de una serie de rituales tradicionales establecidos, imitados en varios rituales de bodas eslavas. La boda divina entre hermano y hermana, dos de los hijos del Dios Supremo, fue celebrada en el Festival del Solsticio de Verano, hoy conocidos como Ivanje o Ivan Kupala en varios países eslavos. Belobog, Dios blanco de la luz y el día. Es la representación de las fuerzas puras, uno de los dioses supremos en el panteón de los eslavos occidentales. Otra versión dice que es la encarnación de todos los dioses supremos, Svarog, Perún, Lada y otros, o uno de los aspectos del dios único Rod. Belobog nunca aparecía solo. En el mundo de Yab, realidad, todas las cosas tenían su sombra y por ende, Belobog siempre estaba junto a su contrario, Chernobog. Belobog se representaba como un anciano alto, de pelo y barbas largas, con ojos de un azul muy vivo. Sus ropas siempre eran absolutamente blancas. En la mano sostenía una vara que muchas veces estaba coronada con la runa Belobog. Se podría decir que es uno de los pocos dioses que no tiene nada que ver con el arte militar. No hay ninguna mención sobre que Belobog haya participado en ninguna lucha de dioses. Puede deberse a que Belobog era considerado por nuestros antepasados como un ente fuera de este mundo, que representaba las leyes básicas del universo. Es su principal diferencia con Chernobog, que sí aparece en algunos mitos que describen luchas entre la luz y la oscuridad. Todo aquello que trae alegría y vida, es Belobog. Es la encarnación del cielo primaveral y de la luz del día. Es protector de los laboriosos y decididos. Durante las cosechas solía aparecer entre el trigo para ayudar a los campesinos. Los templos dedicados a Belobog se construían en lo alto de las colinas, y el rostro del ídolo señalaba al este, hacia el nacimiento del sol. Como ofrendas le traían monedas de oro y plata, más raramente monedas de cobre, que reflejaban la luz y no dejaban ni un rincón del templo en sombras. Belobog era capaz de disipar la oscuridad. E igual que su hermano Chernobog, era un excelente mago capaz de modificar Yav, a su voluntad. No tenía enemigos, ya que Chernobog era más bien su contrario, como la otra cara de la misma moneda. Aunque tenían una visión diferente del mundo, nunca luchaban entre sí. Chernobog, dios negro, un dios oscuro y maldito. Chernabog, cuyo nombre significa dios negro, del cual existe muy pocas referencias o fuentes, las únicas conocidas son en una crónica cristiana del siglo XII y una leyenda islandesa del siglo X, en donde se le describe como una deidad oscura y maldita. Su nombre también se escribe como Chernobog, Krnobog, Cernobog, Cernebog o Cernobog. Se le asoció con atributos sombríos como el frío, el hambre, la pobreza y la enfermedad. A pesar de esto, todavía es respetado entre todos los otros dioses. Durante la creación del mundo, algunos dicen que estos dos hermanos entraron en conflicto, y sus acciones polarizadoras crearon los ciclos del universo, noche y día, verano e invierno y el movimiento de las estrellas. Chernobog gobierna durante la mitad oscura del año, con la oposición de Belobog que preside la mitad más brillante. Una fuente histórica en la mitología eslava menciona al dios negro en el siglo XII, en una obra escrita por el sacerdote alemán Elmold llamada Chronica Slavorum, que describe que los eslavos tienen una costumbre extraña en sus fiestas ceremoniales, pasándose entre sí un tazón y pronunciando palabras de consagración y buena fortuna para no ser atacados o caer en desgracia por influencia del malvado Chernobog, el dios negro. En el próximo vídeo continuaremos con la mitología eslava, hasta la próxima.